eh, estamos grabando, ahí está. Y que va a encontrar en este momento una formulación política en términos del horizonte de sentidos que siempre decimos tiene que considerar a la educación superior como un bien público social y como un derecho humano universal y una obligación de los estados, ¿no? Ese es como un primer punto de llegada. Entonces, en esta primera parte me interesa repasar ese contexto histórico de surgimiento de los sistemas de educación superior y sus diferentes cambios como un telón de fondo del desarrollo de la educación superior artística que nos va a dar algunas claves de lectura, o por lo menos creo que de ahí nosotros podemos sacar algunos elementos para seguir pensando cómo surge el IUNA y más recientemente cómo se crea la UNA, ¿no? O sea, eh, digamos, sobre ese telón de fondo, como si fuéramos haciendo una suerte de zoom, no de este zoom, sino del zoom de las cámaras, contextualizando el desarrollo de la educación superior artística y el surgimiento de la universidad. Y también creo que ese mismo desarrollo o ese telón de fondo nos permite inclusive entender o comprender algunos aspectos de la fisonomía organizacional que tiene originalmente el IUNA y también la fisonomía organizacional que tiene actualmente el IUNA, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, ya lo voy a decir, pero lo adelanto, esta estructura particular que tiene la universidad de departamentos, de áreas transdepartamentales, pero que si bien fueron creada, digamos, un determinado momento histórico de la expansión del sistema, tarde o temprano entró en una lógica, si se quiere, tradicional del desarrollo de los sistemas universitarios en nuestro país. Digo, en el contexto sobre este telón de fondo histórico, pensar la educación superior artística, sus procesos también de expansión y de jerarquización, eh, y finalmente, en una tercera parte, ya sí poder conversar un poco sobre el paso de el y una a la una, ¿no? Bueno, entonces para empezar a desarrollar rápido, es porque además es un contexto demasiado amplio como para poder desarrollarlo con tranquilidad, es solamente un repaso muy general. En este contexto histórico y de desarrollo, lo que podemos ver es ya en el siglo XX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y hasta 1955, podemos decir, en principio, el desarrollo de la educación superior en Argentina y universitaria va a estar conformada exclusivamente por 6 universidades, ¿no? Primero unas pocas, pero hasta 1955 por lo menos, el desarrollo de 6 universidades en Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Cuyo, que van a concentrar alrededor de no más de 136.000 estudiantes, imagínense lo chiquitito del sistema, y además concentrado solo en grandes urbes, y con un fuerte perfil profesionalista, ¿no? Bueno, esto es una historia que ya la tienen que haber visto seguramente en otras materias, no interesa tanto desarrollar, pero sí poner como un primer punto de partida para también contextualizar dos grandes hitos de esta primera mitad del siglo XX, que son y que van a dejar una importante huella en el desarrollo de nuestro sistema universitario, que son la reforma universitaria de 1918 y la gratuidad universitaria decretada por Perón en el 49. La primera implica una democratización, lo que llamamos, algunos autores llaman la democratización interna de las universidades, básicamente el surgimiento de esta idea tan particular de cogobierno
y a mí me parece que esto que mencionaba al principio, de la conferencia regional del 2008 en Cartagena de Indias, que logra esa importante declaración en la que se plantea que la educación superior es un bien público, bueno, tiene toda esa raíz latinoamericanista que de alguna manera arranca con la reforma. Y un segundo hito, dijimos, que en el 49, que es el decreto de la gratuidad de los estudios universitarios, que además marca el inicio de un proceso de masificación también y un nuevo momento que va a venir luego de expansión del sistema. Y además, y esto acá, bueno, tenemos un experto, así que no voy a decir demasiado, pero Sebastián creo que ya ha hablado bastante en su, junto con este momento del peronismo y la gratuidad universitaria, algo que también para mí es un dato importante en todo este desarrollo histórico, algo bastante central, diría también para pensar la UNA, que es la creación de la UOM, ¿no? La Universidad Obrera Nacional. Digo, ¿por qué este dato? Porque para mí, y lo conversábamos hace un ratito también con Claudio Sebastián, la Universidad Obrera es un importante antecedente para la educación superior artística porque significó un profundo cimbronazo para el sistema universitario tradicional, este que surge fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con este fuerte este sistema tradicional sustentado sobre la hegemonía del saber profesional y teórico que propone la universidad tradicional napoleónica que tenemos en nuestro país, y va a poner al saber práctico, al saber hacer, en otro lugar, ¿no? O sea, mientras que el saber profesionalista y teórico de la Universidad Napoleónica lo pone al saber práctico siempre en un nivel subalterno, la Universidad Obrera va a intentar subvertir este lugar. Y esto por eso yo lo voy a traer más hacia el final, siempre digo que es un primer y gran del IUNA primero y de la UNA después, sobre todo de la UNA. Luego de esto, y para ir un poquito más rápido, esto que intento esbozar de una manera muy general, durante la segunda ya mitad del siglo XX y principios del XXI podemos ver, digamos, ya también al menos tres grandes ciclos de expansión. Primero, digamos, hacia la década del 60, con un desarrollo de las universidades también que se van a llamar regionales, y una primera expansión del sector privado universitario, que se va a profundizar mucho más también en la década de los 90, de la mano de este segundo momento expansivo. Y en los 60 también se produce algo que es un dato para entender también el proceso de la educación superior artística, nivel terciario de la educación superior. Esto se va a producir en los 60 y tiene un impacto porque, bueno, muchas de las escuelas de artes van a estar conformadas primero en ese nivel terciario. Y por eso es que después hablamos de un proceso de jerarquización, aunque, digamos, tendríamos que discutir un poquito más esa idea de palabra de jerarquización, pero para decirlo más rápidamente, sí se va a ir produciendo paulatinamente un proceso de paso terciario hacia el universitario de las carreras artísticas. En esta segunda mitad del siglo XX aparece un momento expansivo fuerte del sistema universitario y además un momento de reforma importante del sistema universitario que se da en la década de los 90 y que en general lo ponemos y lo focalizamos en la reforma de la ley, más que la reforma, la creación de la ley de educación superior, que va a traer una serie de cambios muy importantes para el sistema universitario argentino, con nuevas formas de regulación y de gobierno del sistema. Imagínense, hasta ese momento venimos de un sistema donde las universidades tienen una fuerte autonomía y en general no hay
el Estado se lo define más como un Estado benevolente que financia y deja hacer a las universidades, y en los 90 aparece una ley muy regulatoria que normativiza mucho el funcionamiento del sistema, y además la creación de nuevos actores, como la CONIAU, que va a tener una importante influencia en la creación del IUNA, y también la SPU, la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias, que empieza a tener una influencia decisiva, ¿no?, en el desarrollo del sistema universitario, con políticas y financiamiento que va a direccionar y a pautar los procesos de cambio en las universidades. Y esto se da en un contexto, a su vez, de nueva expansión del sistema, con creación de nuevas universidades, sobre todo las que conocemos más, ¿no?, las famosas universidades del conurbano, la primera etapa, la de las 90, ¿no?, qué sé yo, Quilmes, General Sarmiento, San Martín, 3 de Febrero, que es un momento de expansión, decimos también, con de la nuevas universidades, pero con nuevos formatos. Con formatos, si se quiere, que van a tener una influencia más del sistema norteamericano, por eso muchas de esas universidades tienen un carácter departamental, ¿no?, mientras que nuestras universidades tradicionales, las creadas a principio de siglo, son universidades de carácter napoleónico, con otra influencia, y que son las que tienen estructuras de facultades, ¿no? Bueno, ahí digo estos datos y hago énfasis en que estoy haciendo una historia muy larga en un tiempo absolutamente reducido, pero simplemente para marcar estas características que va a tener cada uno de estos momentos, y que son todas características que tarde o temprano, más bien tarde, ¿no?, o sea, a lo largo del tiempo van a influenciar en lo que conocemos que es la fisonomía original del IUNA, cómo se crea el IUNA, con las características que se crea el IUNA, y después la creación del IUNA, ¿no? O sea, todos saben, porque acá trabajan todos en la universidad, que nuestra universidad tiene un carácter departamental, por lo menos en su denominación. Y esto tiene que ver con que se crea en nuestra universidad en los 90, estoy espoleando, ¿no?, todo esto, pero bueno, un poco, ya decía que lo iba a desordenar y ya lo empecé a desordenar. En los 90 se crean estas universidades con con estos nuevos formatos, bajo la idea de un proceso de modernización también del sistema universitario, que está amparado en esta reforma de la LES, y el IUNA es, en parte, ¿no?, influenciado por este proceso, y por eso se busca que tenga un carácter departamental. Después vamos a ver que en realidad esa idea original y demás, como ha pasado inclusive en otras de las universidades creadas con este formato, va a ser, no va a llegar al objetivo buscado, y va a terminar siendo, eh, ¿cómo podemos decir? Va a terminar ganando otra vez la lógica del sistema tradicional universitario, con la lógica del funcionamiento de facultades, que es un poco el funcionamiento que tenemos hoy en nuestra universidad. La lógica departamental implica un formato absolutamente diferente al que tenemos nosotros. En general, los departamentos no tienen carreras, lo que tienen son o asignaturas o áreas de conocimiento, y hoy nuestros departamentos, digamos, todos saben que lo que tienen son una serie de carreras, al igual que las facultades de las universidades grandes, que lo que tienen son a su interior el desarrollo de carreras, o la dependencia de carreras. Entonces, pero bueno, la lógica departamental va a ser una de las lógicas que va a buscar, va a tener este proceso de expansión de los 90. Y finalmente, para ir cerrando esta primera parte, ya hacia principios del siglo XXI, y decía yo, digamos, que va a tener un primer punto de llegada con la conferencia regional del 2008 en Cartagena de Indias, con estos acuerdos, por lo menos políticos, ideológicos, regionales, sobre cómo entendemos la educación universitaria en nuestra región.
un momento de expansión que va a estar muy claro en Argentina, pero que no es un proceso solo de Argentina, también se va a dar en otros países como Brasil, Venezuela, bueno, varios de los países de la región van a tener de diferentes formas un proceso de expansión y de democratización de sus sistemas, pero en Argentina, digamos, se va a dar de manera muy clara y muy fuerte un proceso que va a llevar a que haya por lo menos una universidad en cada provincia, una universidad pública nacional en cada provincia, de la mano de otra idea, digamos, mientras que en la reforma del 18 hablábamos de un proceso en estos momentos de una idea de democratización externa que supone, esta idea de democratización externa, un proceso de inclusión. Y este proceso de inclusión en la universidad, no solo la democratización en la forma de gobierno, sino democratización en términos de incorporar nuevos sujetos a la universidad y además incorporar nuevos saberes, nuevas formas de conocimientos, ¿no? Romper, o por lo menos intentar romper ese carácter más hegemónico y tradicional del sistema originario en la Argentina y buscar nuevos formatos de universidades con un anclaje territorial y que van a buscar, digamos, incluir, nuevas formas de carreras, nuevas formas eh, inclusive incluir nuevos sujetos que hasta el momento todavía el sistema universitario, a pesar de ser gratuito, no logra o no ha logrado incluir del todo. Después podemos discutir si eso finalmente ocurre como fue buscado o no, o en la medida en que querríamos que se logre o no, pero sí está en la impronta ideológica de este proceso. Bueno, estos son algunos de los acuerdos de la Declaración Regional de Cartagena de India en el 2008, que solo lo traigo a modo de color para ver, digamos, por dónde iban esta ideología que se logra aquí, y los acuerdos centrales que tenían que ver con fortalecer el rol del Estado y de lo público frente a un proceso que ya para esta época empieza a ser más de mercantilización, de privatización, y que en los 90 tiene una fuerte impronta. Bueno, ahora sí, para tratar de ir avanzando, decía, esto es lo muy, muy grande y amplio de un sistema de educación superior que tiene otras complejidades, otra profundidad, que da para otros debates, pero mencioné solo algunas cosas que me parece que nos sirven para ir teniendo en cuenta en este nuevo avance, en esta segunda parte y también en la tercera. Eh, para empezar a hablar del proceso de educación, de desarrollo de la educación superior artística, también todavía en un momento, en una mirada histórica, podemos observar que la educación artística muy tempranamente se fue asociando, y a lo largo del siglo XX, de una manera lenta, paulatina, a algunas universidades, bajo una lógica todavía de funcionamiento del sistema universitario, como decía al principio, concentrado en muy pocas universidades, y que universidades que estaban pensadas para la formación de un número muy reducido de la población. En esta misma línea, la educación artística se llevaba adelante a través de estas grandes escuelas o institutos nacionales, y que más adelante ya van a ser reconocidas como de nivel superior no universitario, esto que también les mencionaba con anterioridad, pero que desde el principio están destinadas a la formación de una élite cultural, al igual que a las universidades en relación a la formación de profesiones liberales, eh, pero como en otros países de América Latina, Argentina va a contar con escuelas formadoras de artistas, creadores, intérpretes, o elencos y compañías nacionales de danza clásica, ¿no? De música académica o sinfónica, de canto lírico, eh,
el desarrollo de teatros y de museos o galerías de artes que se configuran como un gesto estratégico en este momento, ¿no? Desde principios de siglo, un gesto estratégico de los estados que están buscando alcanzar su estatus de nación moderna, teniendo como, no sé, como espejo, por supuesto, Europa que van a traer, de alguna manera, o traspolar esta idea de arte monodisciplinar y que viene y que se caracteriza y que va a tener una influencia muy grande hasta la actualidad en lo que conocemos como el sistema de las bellas artes, ¿no? Estas creaciones artísticas eh, formalizaban una definición universal de arte y que se regulaba a través de procedimientos, modelos, técnicas, prácticas culturales eh, que, digamos, son los heredados de este sistema de bellas artes más de tipo europeo. A partir ya de, acá, bueno, vemos, les traje un resumen de las escuelas nacionales que ya en la ciudad de Buenos Aires se van a ir creando al calor de estas ideas, de esta ideología, y que además son las escuelas que van a formar parte y base de nuestra universidad. Digo, en el caso de la educación artística, podríamos decir que si bien Argentina posee esta tradición centenaria de escuelas terciarias de educación artística, estas que les traigo acá y que están en el origen de la UNA y del IUNA, la jerarquización del nivel hacia el nivel universitario se va a concretar recién con la creación de la Facultad de Artes de Tucumán en el 46, y este primer impulso va a continuar después en un segundo momento con la creación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en San Juan, después la Facultad de Bellas Artes, ven cómo todavía se nombran de esta manera, como Bellas Artes en La Plata en el 73, hacia el 80 la de Cuyo, en Misiones en el 85, y ya llegamos, o sea, este es como un primer gran momento en el que se van creando algunas facultades de artes en el nivel, o sea, a nivel universitario, pero la mayoría, ven inclusive cómo se llaman, artes y diseño, algunas, o bellas artes, ¿no? La mayoría están bajo un impulso todavía de la hegemonía de las carreras que tienen que ver con las bellas artes, y en ese caso tienen que ver con las artes visuales o la música, y no mucho más. Y en el 96, sí, la creación del IUNA, que viene a marcar, y por eso, bueno, ahí están mencionados el IUNA y la UNA, están marcados en azul, viene a marcar, sí, un punto de quiebre de varias situaciones en relación al desarrollo universitario de las artes. Primero porque el IUNA va a ser la primera universidad de artes de América Latina, y esto va a tener un impacto no solo en Argentina, sino también en nuestra región. Y segundo, porque a partir de la creación del IUNA, en el 96, se va a empezar a dar esto va a empezar a tener un impacto en términos de matrícula, de concepción del sistema universitario, que va a llevar, y como lo ven de la otra parte de la pantalla, a una casi catarata de nuevas creaciones de facultades en distintas universidades, de facultades de artes en distintas universidades, y además con la expansión de otro tipo de carreras. Acá solo algunos datos para mostrar cómo el texto va a generar un impacto muy importante en el sistema universitario. Acá, esto es un cuadro que muestra el desarrollo de las artes
sin el IUNA, de la matrícula artística sin el IUNA, y cómo impacta la creación del IUNA, y ven cómo la línea de arriba impacta fuertemente en la escala de la matrícula de estudiantes de artes en el sistema universitario. Acá, bueno, el dato más explicado y desagregado en términos de la matrícula de ciencias humanas y de la matrícula en artes. Ven cómo ya desde el 2010 al 2018 hay un fuerte crecimiento de la matrícula artística por un lado, pero también una mayor participación de esa matrícula artística dentro del gran combo de las ciencias humanas, que es donde están incluidas las artes en el sistema de información estadística, ¿no? Y este es un cuadrito un poco más gráfico de lo que les decía antes también, que este desarrollo de facultades y carreras de artes a lo largo y a lo ancho del sistema universitario argentino, sobre todo a partir del 2000, luego de la creación del IUNA, va a impactar también en una diversidad mayor del tipo de carreras que va a tener el sistema universitario, mientras que las asociadas a las primeras facultades de artes tenían que ver sobre todo con las artes visuales o la música y la danza clásica, en el mejor de los casos, pero en general música y artes visuales, se va a desarrollar muchísimo las carreras de audiovisuales, de diseño, el desarrollo de nuevas disciplinas más transdisciplinares, como las artes multimediales en nuestra universidad, o las artes audiovisuales también, pero que van a tener diferentes tipo de formatos en otras universidades, y también el desarrollo de historia, teoría y crítica, que en general va a estar en principio muchas universidades en las facultades de artes van a tener otro tipo de carreras. ¿Esto alguien abrió para preguntar o decir algo o no? Okay. Esto, digamos, Perdón, sí, dale. es una Manuel. pavada lo que quería marcar. Córdoba, pues estaba viendo que Córdoba no tiene danzas, no a nivel nacional, pero tiene una universidad provincial que tomó el formato de la UNA, que en realidad son los ex institutos terciarios, que ahora están en una cosa que se llama Ciudad de las Artes, atrás del Parque Sarmiento, y tiene una creación, digamos, de carrera de danza, donde muchos de los profesores son egresados de esta universidad. Simplemente un dato de Está muy color, bien. digamos. Sí, Digo, sí, es un dato, mira, es un dato de color, pero a su vez es un dato que está bueno que lo conozco bien a ese al lado del IUPA, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que también es provincial, que también toma un modelo similar al del IUNA, y que sí, la Facultad de Artes de la Provincial de Córdoba toma, además del modelo digo, de los terciarios como base, además desarrollan nuevas carreras que inclusive no están en la Nacional de Córdoba. sí, así es. Pero, como ven, también, ya que mencionás el caso de Córdoba, la creación de la Facultad de Artes de Córdoba recién se va a dar en el año 2011. Sí, fue una pelea, perdón, soy egresado de esa facultad, Mira, por eso es que, digamos, pongo atención en Córdoba y fui profesor en esa facultad. Eh, sí, hay dos cosas. Por un lado hay una rivalidad entre la Universidad Provincial y la Facultad de Artes. Y por otro lado, la pérdida, un proceso de masificación en la matrícula de artes, tenía más del 50% de la matrícula de filosofía y humanidades. Estamos hablando en ese momento, filosofía y humanidades, estoy hablando del año, cuando yo egresé en el año 2002. Filosofía y humanidades en ese momento tendría unas 6.000, 7.000 personas, y la mitad de la matrícula, o más de la mitad de la matrícula, era la escuela de artes, ¿sí? En ese momento. Entonces, suponía una pérdida de poder muy grande en términos políticos, y había, digamos, una pelea entre la Facultad de Filosofía y Humanidades, una de las que más luchó, que fue rectora después de la Universidad Nacional de Córdoba, fue Carolina Escoto, que en ese momento era vicedecana
de la Facultad de Filosofía y Humanidades para la posibilidad de la facultarización. Siempre fue como una gran aspiración. Yo trabajo en folclore, es muy gracioso porque, digamos, nosotros tuvimos como gran aspiración la departamentalización, finalmente lo logramos, y digo, venía de una facultad, digo, de una escuela que dependía de una facultad en Córdoba, digamos, que tenía esa aspiración, y llego a un área transdepartamental que también tenía esa aspiración en el año 2005. No sé si está contado dentro de Córdoba, que también tiene una escuela de cine muy fuerte. De hecho, la mitad de la matrícula de la Facultad de Artes es la escuela de cine. ¿Sí? Después esta plástica, bueno, yo perdí un poco el contacto del formato de las nuevas carreras, y es cierto que a nivel de innovación, hoy por hoy, la Universidad Provincial de las Artes tiene disciplinas que la Nacional no está contemplando. Ha habido siempre una rivalidad histórica entre ambas escuelas, entre un modelo más disciplinario y un modelo más académico, intelectual, pero no digo que ninguno sea mejor que el otro. Tiene la aspiración de nacionalizarse. Digo, o sea, ahí también de pronto tenés, podés llegar a tener a lo mejor dos universidades de arte, o una segunda universidad de arte Lo que pasa es que la nacional. provincial no es específica de artes, tiene una matrícula importante de artes, pero no es específica de arte. O sea, sería una universidad nacional en el mejor de los casos con una facultad grande de artes. No Exactamente. obstante, claro, no obstante, digamos, lo importante de este proceso, para quedarnos, digamos, con la parte en relación a la clase, me parece que ese proceso que vos relatás es un proceso interesante, sobre todo para la dinámica Muy política específico y local universitaria de de la Córdoba. problemática de eso. Pero sí eso muestra cómo las artes empiezan a pesar de otra manera dentro del sistema universitario. Y que este es un proceso reciente, no es un proceso o sea, estas discusiones no estaban presentes hace 2 décadas atrás. Recién a principios de este siglo, y insisto, creo que la creación del IUNA va a marcar esta bisagra, las artes en el nivel universitario empiezan a tomar una dinámica diferente. Va a llevar a que la consolidación, de la formación de grado, el desarrollo de carreras de posgrado, es algo que por ahí no mencioné, pero todo este mapa de colores que vemos acá no es un mapa de, bueno, ahí dicen grado y posgrado, no es un mapa solo de carreras de grado, sino también el desarrollo importante de nuevas carreras de artes, pero ya en un nivel de posgraduación, inclusive el desarrollo de doctorados como el nuestro y otros doctorados de artes que hay, creo que Córdoba tiene uno también. La producción artística que emana de estas carreras, pero que es una producción artística que en general en el sistema universitario estuvo pensado como forma de extensión cultural, pero hoy pasa a ser una producción artística que emana de la formación de grado y posgrado universitario, es otro, tiene que ver más con la idea de una producción artística como forma de producción de conocimientos, digamos. Pasar a denominarse a ciencia técnica y artes, ¿no? Ese es un momento de reconocimiento muy importante, pero también un impacto que va a tener, que va a ser en las propias estructuras organizacionales de las universidades. Muchas de las secretarías de las facultades tradicionales, que antes eran de investigación o de ciencia y técnica, también van a pasar a denominarse ciencia y técnica y artes.
el cambio organizacional que implica la creación de nuevas facultades como las que ya mencioné, y además el cambio muy importante en términos del impacto en las políticas públicas. Van a empezar a haber políticas públicas específicas para la educación universitaria artística, desde el Picto Arte Agencia, que son políticas más de ciencia, técnica y artes, o al desarrollo de políticas de internacionalización como los programas MAGA e Innovar, que calculo que algunos de ustedes conocerán porque se han desarrollado en alguna de sus departamentos o áreas también. Este impacto organizacional o sistémico va a tener un alcance también internacional. Por ejemplo, se va a crear una red universitaria de artes que está conformada por las universidades de artes de la región. Y un dato importante de todo este proceso del principios del siglo XX es la creación de nuevas universidades de artes en otros países. Se crea el ISA de Cuba, que era un instituto también superior, va a pasar a ser universitario. Se crea la Universidad de Artes en Venezuela, la Universidad de Artes en Ecuador, que además es una universidad que se crea con un asesoramiento técnico de nuestra universidad, o sea que está absolutamente influida por nuestra universidad. Se me está escapando alguna. Elisa, Venezuela, Ecuador, y a nivel mundial también se crean redes como la Liga Europea o la Asiática de Artes, y a nivel nacional todo este mapita de colores que les mostraba anteriormente, también se va a nuclear en una nueva red que es la red universitaria de artes, que es la RAUDA, ¿no? Se empieza a ver como un fortalecimiento y una búsqueda de pesar en el sistema universitario de otra manera. Esto es más de la... Esto son algunas frases de la declaración del 2008 y del 2018 en la conferencia regional de educación superior. Se va a hacer en el 2018 acá en Córdoba, y ahí les traje una frase, también son más datos que contribuyen a entender o a pensar un poquito todo este impacto, como todo este desarrollo que mencionamos va a terminar teniendo inclusive influencia en las consideraciones políticas regionales de la educación superior. Y si se fijan en esta frase, por ejemplo, que es de la declaración final de la conferencia del 2018, la de abajo, dice: la producción y transferencia de valor social de los conocimientos, el trabajo conjunto con las comunidades, una investigación tecnológica, humanística y artística, ¿no? O sea, aparece la idea de las artes ya considerada como una forma de conocimientos junto con la investigación científica, la tecnológica y la humanística, lo cual habla de un reconocimiento de todo este desarrollo que esbozamos con anterioridad, ¿no? Y bueno, acá otras frases que también mencionan y reconocen este lugar de las artes dentro de los sistemas universitarios. Y ahora sí, para ir cerrando y ya abriendo a las preguntas, al diálogo o a la discusión, dentro de todo este gran proceso de la educación superior en general, de la educación superior artística en particular, entender un poquito más, o empezar a conversar un poquito más a mí me interesaba hacer como un salto un poco más rápido en relación a plantear, bueno, entonces, del DIUNA hablamos mucho, conocemos mucho, lo vivimos mucho, pero ¿qué implicó o por qué se logró, podríamos decir, el paso de lo que era el IUNA a finalmente poder ser considerados Universidad Nacional de las Artes? O como dice Sandra, nuestra rectora, esta transformación, esta universidad transgénero, ¿por qué pasamos de él a la? ¿Por qué se logró? No es una cosa que podemos pensar disociada de todo lo que estuvimos conversando, o estuve conversando yo en realidad, o diciendo antes, ¿no? Y el proyecto de ley que se va a presentar y que va a culminar en la creación de la UNA,
es un proyecto de ley que podemos decir tiene al menos 3 grandes dimensiones. Una dimensión es la dimensión histórica, que tiene que ver con las discusiones que venía planteando con anterioridad, ¿no? Es una dimensión histórica que está ligada justamente a una interpretación canónica del artículo 27 de la Ley de Educación Superior, que adjudica este artículo a la denominación de instituto universitario, ahora se los muestro el artículo, a aquellas universidades consideradas monodisciplinares o que tienen una sola área de conocimiento, y en este sentido el proyecto que se va a presentar va a discutir con este artículo particularmente y con esta consideración de que la UNA es una universidad de tipo monodisciplinar. Acá les pongo el artículo. El artículo dice que las instituciones universitarias a las que se refiere el anterior, tienen por finalidad la generación y comunicación de conocimientos, bueno, en un clima de libertad, justicia, solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber, así como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras que en ellas se cursen. Y dice, las instituciones que responden a la denominación de universidad deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes, y las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria se denominan institutos universitarios. ¿Qué dice el proyecto del IUNA? Dice varias cosas ese proyecto, la verdad que es un proyecto que a mí me parece que es todo un manifiesto sobre más que un proyecto de ley, es un proyecto que a mí realmente me parece muy, muy sólido, pero una de las frases para discutir esto que les traigo acá del proyecto dice: se evidencia el valor implícito en la denominación universidad que el argumento disciplinar intenta ocultar. Es claro que la legitimación simbólica que el término universidad conlleva no se reduce a la diversidad disciplinaria, sino a la relevancia de ciertos campos del conocimiento, ¿no?, dentro de la comunidad universitaria. Es decir, ¿qué va a discutir ese proyecto de ley considerando toda esta dimensión histórica que estuvimos viendo? Que en realidad el IUNA se considera monodisciplinar, no porque esté circunscripto a una sola área de conocimiento, esa va a ser una discusión que se va a dar después, inclusive dentro del proyecto, sino sobre todo por esto que les mencionaba anteriormente de la UOM, por ejemplo, por esta idea de que los saberes teóricos son hegemónicos dentro de la universidad y el saber práctico, el saber hacer, muy asociado o muy directamente asociado a la enseñanza de las disciplinas del sistema universitario, y a su vez, por otra lectura en clave histórica que estuve mencionando antes, que está asociada a también una concepción tradicional de las artes en relación al sistema de las bellas artes, que también entiende las artes como una sola, como una sola dimensión del hacer, y asociado sobre todo a las artes también hegemónicas. Cuando uno amplía esa dimensión a la multiplicidad de posibilidades y a la interdisciplinaridad que supone la enseñanza artística en casi todas las carreras, pero sobre todo además en las carreras más contemporáneas o en la producción artística contemporánea, esto va a llevar a otra discusión más, que es tipo académica o epistemológica, que está presente dentro del proyecto de ley, que vincula, o sea, que está vinculada justamente a la necesidad de revisar los argumentos anteriores de la unidisciplinariedad, pero considerando un contexto actual que implica entender las prácticas artísticas contemporáneas de un modo absolutamente divergente con el concepto de bellas artes, y que implica romper con esa
unidisciplinariedad y entenderlas desde la interdisciplinariedad, desde la producción artística contemporánea que rompe con los esquemas tradicionales también de las bellas artes. Hay, a ver, creo que esta es una frase del proyecto también ligado con esto, con esta segunda dimensión, que dice, sin embargo, la denominación de instituto no reconoció ni la diversidad de disciplinas, que necesariamente implica, obviamente, la enseñanza de las artes, y que componen el campo de conocimiento de las artes, y por eso, fíjense, hago este paréntesis, disculpen, que desde la creación de la UNA, hablamos siempre de artes en plural. O sea, en el cambio de él y una a la una, no solo hay un cambio de género, también hay un cambio de pluralidad. Hablábamos de la singularidad de él y una como una sola cosa, porque se consideraba el arte, y ahora hablamos de las artes. La Universidad Nacional es de las artes. Y esto tiene que ver con mostrar la diversidad del campo de conocimiento de las artes y su heterogénea composición institucional. La identificación del arte como una única disciplina, dice, se remonta a una concepción del arte ligada a la institucionalización académica de las bellas artes y una definición universal de arte que aglutinaba una multiplicidad de procedimientos, técnicas, modelos y prácticas culturales diversas. Dice algo más, enmascarar la disputa por los saberes, la disposición estratégica de los campos de conocimiento y el lugar privilegiado de la universidad en la lucha contra la colonización epistémica, con delimitaciones académicas provenientes de un modelo epistemológico único de organización del saber, impide reconocer a la educación artística el lugar que de hecho hoy tiene en la producción de conocimientos. Entonces, con esto sí, ahora ya voy cerrando. Digamos, este proyecto de ley que finalmente va a lograr que en el 2014 el IUNA pase a ser denominado como le hubiera correspondido desde sus inicios, UNA, implica reconocer todo el proceso de discusiones previas por los cuales el IUNA, digamos, no solo se crea como una universidad monodisciplinar, digamos, obviando todo esto que ya hemos discutido, sino que además se crea, por ejemplo, por decreto, ¿no? O sea, es una creación que ni siquiera va a llegar a la discusión en el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, es como, son todas situaciones que muestran que el IUNA, digamos, se crea con forceps, ¿no? Se crea a la fuerza, ¿no? No es un producto de la tradicional creación de universidades con discusiones, con presentación de un proyecto institucional que va a ser debatido y demás. Inclusive cuando el IUNA se crea y va a la CONIAU, organismo novedoso todavía para el momento, la CONIAU va a hacer una serie de observaciones muy fuertes. Una de ellas va a ser la de que es monodisciplinar, ¿no? Porque uno de los proyectos originales que va a dar origen al IUNA planteaba que fuera universidad. Sin embargo, la CONIAU recomienda que fuera instituto por esta consideración de monodisciplinar. Pero otra de las observaciones que va a hacer la CONIAU es que tiene que tener un carácter departamental y propone, diría yo, a lo que hoy ya tenga todo un carácter transdepartamental, que todas las áreas sean transdepartamentales, es decir, que las materias se compartan. Eso no va a suceder luego con el desarrollo real, institucional, porque lo que va a pesar es la historia. Lo que va a pesar es que el IUNA, salvo la creación de nuevos departamentos que vienen con la creación del IUNA, va a ser creado sobre la base, o sea, esta historia la conocen, por eso yo no la quiero repetir tanto y quería mencionar otras cosas, pero va a ser creado sobre la base de los tradicionales institutos de educación superior artísticos de la ciudad, con historias centenarias, y que por lo tanto ese peso institucional y cultural va a terminar mandando que la organización institucional siga siendo la de departamentos que pesan cual si fueran facultades, no la de departamentos tradicionales que tienen una serie
de áreas de conocimientos que pueden ser compartidos en una suerte de carreras transdepartamentales. Este peso institucional, cultural, histórico, hasta el día de hoy, digamos, manda que tengamos la organización que tenemos y que hemos sabido hacer, creo yo, de ese peso histórico, en gran parte traumático en algún punto, sobre todo en los primeros años de creación de la universidad, hoy ya, digamos, pesan de otra manera. Hoy podemos hablar de que a pesar de la construcción departamental formal que tenemos, se puedan pensar realmente posgrados que son, por ejemplo, ofrecidos por más de uno de los departamentos, o cursos de extensión que son dados en articulación por más de uno de los departamentos, ni hablar de que hay carreras efectivamente transdepartamentales con toda la complejidad que eso conlleva, pero por ejemplo el área de formación docente es un área que tiene carreras que son estrictamente transdepartamentales y que articulan con el resto de la universidad. Digo, estos son procesos que me parece que todavía están en ciernes, que todavía la universidad en esta nueva etapa que tenemos por delante tiene que seguir explorando y profundizando, ¿no? La imbricación de las distintas áreas de la universidad en pos de crear nuevos proyectos, ya sea de extensión, de investigación, de producción o de desarrollo de carreras, que no estén asociados a la organización estrictamente departamental o dependiente de un solo área, y que de alguna manera ya está presente en los últimos años y mucho más desde la creación específicamente de la UNA, en proyectos como por ejemplo el Fauna, ¿no? Donde en el Festival de Artes de la UNA, a través de la producción artística, se da una interpenetración de todas las artes, ¿no? De hecho, las áreas del Fauna están pensadas no estrictamente de música, audiovisuales, teatros, sino que propone una transversalidad en las producciones artísticas, o proyectos de investigación que hoy se desarrollan en la universidad con participación de personas de múltiples departamentos. Bueno, el Congreso de Artes ha tenido mucho que ver con fomentar ese. Los ejemplos lo podrían dar más ustedes que yo, que conocen también cada uno de sus espacios, pero donde cada vez más podemos notar que hablamos de esto que, bueno, fue un eslogan del origen de la UNA, del momento fundacional de la UNA, que fue esta idea de obra colectiva, ¿no? De empezar a entender que ya no éramos un instituto que traía todo un bagaje histórico y carga pesada como una mochila sobre sus espaldas, que éramos a partir de ahora una nueva creación, y una creación que implicaba la comunión de todas las áreas en pos de un proyecto de universidad común, ¿no? Bueno, cierro con eso para abrir a las preguntas y al debate, porque hablando de tengo una reunión 11:30 de trabajo, y que lamentablemente voy a tener que irme en ese momento, así que prefiero dejar un ratito para la conversación. Clau, Seba. No, ahora actuamos como moderadores. Seguramente muchas inquietudes que venimos charlando podemos seguir compartiendo con el resto de los colegas. Dejo de compartir esto, así los veo todos. Así. Te digo, Dami, al principio son un poco tímidos. Pero nos conocemos con la mayoría. Los alumnos son un poco sé tímidos, después se van soltando. Ahora no sé, los veo así medio... Nos quedan 15 minutos, así que no se suelten tarde, porque se va a poner interesante cuando
me tenga que ir. Ahí, Por Manuel. ejemplo, Manuel es un clásico, así que bueno, ya empezaba a dudar que le pase algo. Por Puedes favor, hablar Manuel. porque soy un asiduo molestador en esta cátedra. No, creo que Damián lo expusiste muy bien, ha sido muy, muy rico y muy interesante. Sobre todo algo que en alguna vez en otra materia lo marcó la rectora, que fue una frase que a mí realmente me llegó y me identificó con un poco lo que estás explicando, ¿no? O sea, cómo una concepción atado a diatribas y conceptos que traen un arrastre decimonónico, ¿sí? Las bellas artes, la tradición, esta cuestión un poco de genio creador y de un modelo maestro-discípulo, que es digamos, las ex escuelas talleres traían este tipo de formación, a un proceso más institucional universitario, que también arrastra estas cuestiones decimonónicas, a pensar las artes como un modo de producción. A mí me llamó mucho la atención, la rectora lo dijo, es decir, digo, ha habido en historia de las artes ha habido propuestas con diversas orientaciones que han tenido este tipo de iniciativas. La Bauhaus ha sido una de ellas, digo, o sea, más allá de que el proyecto de la UNA no está referenciado a la Bauhaus, pero digo, pensar en las artes como un modo de producción me parece que es no solo resignificar el concepto de las artes, sino darle un anclaje muchísimo más amplio y transdisciplinar. Es decir, que para la dinámica de especialización y la dinámica de profesionalización que de alguna forma nosotros venimos viendo con Claudio, en las tendencias, digamos, que se están dando en las universidades, hay una discusión muy rica ahí, ¿sí? Cómo se puede insertar este esquema, el esquema actual de la Universidad de las Artes, dentro de esas tendencias donde aún inclusive, con todos los cambios mundiales que ha habido, esas tendencias siguen vigentes en esta cuestión de, por lo menos en América Latina, concentrar saberes tradicionales, ¿sí? Y un proceso de especialización que lleva, de alguna forma, implícita o subrepticiamente, una idea de formación, digamos, de especialidad hacia las élites, ¿sí? O sea, donde, de alguna forma, el proyecto institucional de la UNA lo que viene a hacer, por lo menos desde lo ideológico y desde la prédica, es discutir justamente ese anclaje, ¿sí? Es dar un nuevo anclaje y tomar otro rol, digamos, como universidad de lo que es el mundo universitario y por fuera del mundo universitario. Bueno, no me quiero extender mucho. Está buena la reflexión, Manuel. Hola, profe. Perdón. ¿Quién habló? Perdón, no vi. Liliana, te vi que amagaste ahí a levantar la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Me encantó lo que estuvimos viendo. Hay muchas cosas que yo no sabía y esas visiones está buenísimo. Mi consulta es más de agenda, más estando, ahora somos la UNA. ¿Cómo ve la expansión regional de la universidad, de la UNA? Bueno, linda pregunta. Es algo que me fascina. Es una pregunta que me toca de cerca porque en los últimos años me tocó gestionar en la universidad justamente si la palabra que usaría sería expansión, pero entiendo hacia dónde va. ¿No? Digo, porque expansión tendría que ver con llevar lo nuestro hacia otro lado, hacia otros lados, y en parte en ese sentido puede ser, pero podríamos hablar, no sé, o de impacto o del desarrollo regional o de influencia que
que tiene, o que busca tener, o que podemos seguir teniendo. Y, y yo creo que está muy asociado a este momento histórico desde el 2014 para acá, de creación de la UNA, pero también podemos ver que viene de antes. De hecho, lo que decía hoy, el asesoramiento a la creación de la Universidad de las Artes de Ecuador es algo que empezamos a hacer antes de ser universidad, pero ese fue sería un ejemplo muy claro de esta expansión o de este... el coloquio regional de balance de la conferencia del 2008 de Cartagena y propuestas para la que es 2018, que lo organizamos acá en la Cárcova, en el Museo de la Cárcova, y fue un evento regional que vino más de 300, 400 participantes de toda la región a discutir no solo las artes. Uno de los ejes eran las artes. Lo interesante de eso, de ese rol que tuvo la universidad en ese momento, es que convocamos a discutir la cuestión universitaria y las artes dentro de ese contexto. Pero las artes no somos una cosa que, bueno, entonces, como somos artes, la educación superior. Y en ese contexto metimos la discusión de las artes. Ese fue un primer momento, para mí muy emblemático, de de la UNA. Y finalmente, para decir algo más,